¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos de nuevo. Yo soy el Padre Luis Fornero, párroco de San Cayetano, de la parroquia, una parroquia aquí en Luján. Y bueno, ya estamos haciendo el 8º programa. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos también en el canal de YouTube. Y esto para mí es una alegría, como siempre les digo, y no solamente una alegría personal, sino también, como lo han manifestado, les ha gustado algunas cositas que vamos diciendo, y eso nos hace bien también que nos lo cuenten, ¿no? Quiero decir una cosa muy simple respecto al G20, ¿no? Esta reunión de los mandatarios más importantes de la Tierra, y me suscitaba una reflexión muy simple. Yo me decía a mí mismo, ¿qué es el poder? ¿Qué es el poder, no? Veía custodios, movimientos, grandes operativos de seguridad, que la bestia y qué sé yo, todas esas cosas, ¿no es cierto? Que, así debe ser, digo, supongo, ¿no? Y me parece que amerita que sea así. Bueno, son las personas con mayor poder en el mundo, que llegaron a la Argentina. Pero más allá de eso lo veía como cura, ¿no? Como sacerdote, y me preguntaba a mí mismo, o me suscitaba esta pregunta: ¿qué es el poder? ¿El poder humano? ¿Qué es el poder de la autoridad constituida, sea cualquiera de estos, o el que sea en el mundo, ¿no? Que tenga la autoridad para gobernar, ¿no? Y yo me decía, me parece que es Dios el que tiene la autoridad, ¿no es así? Es Dios el que da la autoridad también, ¿no? Eso es bíblico, ¿no? Y por eso quería como reflexionar sobre esto y poner nuestra confianza en Dios, ¿no? Estas personas son tan humanos como nosotros. La providencia o los hilos del poder los han llevado a estar en el lugar que están. En sus manos está la vida y la muerte de la gente, de sus pueblos, ¿no? Y yo de verdad que prefiero confiar más en Dios. No es que haya perdido las esperanzas totalmente en los gobernantes del mundo. Sin embargo, siempre ha sido así, supongo, ¿no? Que el gobernante del mundo tiene sus límites y tiene sus intereses, que no es en sí mismo, me parece, la felicidad total y absoluta de la gente, sino que por ahí van por otros medios un poco más terrenos, ¿no es cierto? Por otros fines, perdón, un poco más terrenos. Yo los invito a ustedes a rezar por las autoridades, por nuestras autoridades, a abrir los ojos también en el ámbito local, en el ámbito, donde nosotros tenemos que intervenir para elegir autoridades. Es posible que esta gente con mucho poder no nos conozcan a nosotros sí los conocemos a ellos un poquito, la cara, ¿no? Un poco. Sin embargo, Dios nos conoce a todos y Dios es el dueño del mundo, Dios es el Señor del universo, Jesucristo es el Señor del universo, y en Él ponemos nuestra confianza. Nosotros los cristianos tenemos que afirmarnos en esta convicción que nos da la fe de que Dios es el dueño de todo, ¿no? Y en ese marco poner las autoridades humanas, no divinizar a nadie, ni de un partido ni del otro, ni aquel que es dueño de un imperio o este otro que es de un país chiquito, no importa. No divinizar a nadie, no poner en lugar de Dios a ninguna persona, sea cual fuere. El lugar de Dios debe ser ocupado por Dios, en nuestro corazón, en la sociedad. Así que el que tiene el poder es Dios, y a Él recurrimos, y en Él confiamos. Y por eso también le vamos a suplicar al Señor por esta gente que tiene en sus manos a los pueblos del mundo, que puedan gobernar para bien de sus pueblos, y que nos concedan a nosotros, aquí en Argentina, nuestras propias autoridades, el poder también vivir en libertad, ¿no? Que el Estado no sea
el padrastro de alguna manera que nos obliga a cantidad de cosas. Esto lo digo porque Macri también mencionó una cuestión de la agenda de género que quieren impulsar y todo eso no me huele bien, no me huele bien. Es algo que está como ligado a cierto autoritarismo, van a imponer una agenda, ¿no? Van a imponer una agenda. Esto lo tenemos que rezar nosotros también, los que tenemos fe, los que creemos en Jesús, los que de verdad confiamos en Él, que nos libre también de estos excesos de autoridad, ¿no? De parte de los gobernantes, de las autoridades humanas, ¿no? Así que bueno, recemos por nuestras autoridades y le pedimos también que no se vayan de medida, que gobiernen para el bien de la gente y que sigan respetando aquí en Argentina las libertades que Dios nos ha concedido y que están aún ratificadas en la Constitución. Así que Dios nos conceda buenos gobernantes y este G20, qué sé yo, ya pasó, ¿vieron? Ya pasó. Tanta historia y ya es tanto cuento y tanta preparación y pues ya pasó. Así son las cosas humanas, así son los gobiernos, así son las personas. Todo va pasando. Lo único que no pasa es Cristo Jesús. Las personas pasan, los sucesos, pero Jesús siempre es el mismo, vivo, bello. Así que en Él ponemos nuestra esperanza y que nuestros gobernantes puedan mirar un poquito más a Jesucristo nuestro Señor y tomen modelo en Él de cómo gobernar para bien de sus pueblos, ¿no? Así que bueno, esto quería decir sobre el G20. También quiero mencionar una fecha importante que la tenemos aquí nomás, el 8 de diciembre, el Día de la Virgen, la Inmaculada Concepción. Y quiero decir algo muy simple. Estamos aquí en Luján y es una fecha importante para Luján. La imagen de la Virgen de Luján es una imagen de la Inmaculada Concepción, ¿no? Esta advocación, este título que toma la Virgen, es el primer título, ¿no? Que se ha desparramado en las tierras americanas. En cada rincón de América los españoles sembraron con amor a la Virgen y devoción a la Virgen estas tierras, y esta imagen de la Virgen de Luján la celebramos el 8 de diciembre como la Inmaculada Concepción de María, ¿no? ¿Qué quiere decir Inmaculada Concepción? Que cuando la Virgen fue concebida en el vientre de Ana, la mamá de Ana, esta concepción se dio sin el pecado original. Sabemos que todos nosotros, los hijos de Eva, venimos al mundo con el pecado original en nuestra naturaleza, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Este pecado original es una enfermedad contagiosa heredada de nuestros padres, Adán y Eva, y es lo que vino a curar Jesucristo, lo que vino a sanar Jesucristo, el pecado y las consecuencias del pecado. Y la Virgen María fue preservada del pecado original. Y eso es lo que decimos cuando nosotros nos saludamos, o la saludamos a la Virgen, le decimos la Inmaculada Concepción, o Ave María Purísima, sin pecado concebida, decimos en ese hermoso saludo que debemos repetir cuando nos encontramos con gente creyente, con hermanos que estamos en la misma fe. Saludarnos de esa manera ha sido una costumbre que no debe ser perdida, ¿no? Y quiero subrayar esto. La Virgen María es la que no tiene pecado. Ha sido concebida sin pecado en vistas de la misión que Dios le iba a dar 15 años después, era ser mamá de Jesucristo nuestro Señor. Y por eso el diablo no tiene nada que ver con ella, ¿no? Nunca el diablo ha tenido algo que ver con la Virgen María. Ella es una mujer sin pecado, concebida sin pecado, madre de Jesús y también madre nuestra. Por eso este 8 de diciembre, no te olvides de los que estamos aquí en Luján, de ir un ratito a la Basílica, de saludar a nuestra mamá, la Virgen, de poder rezar el Ave María, que es la oración que más le gusta a ella. Si podemos participar en la misa, muchísimo mejor, ¿no? Escuchar las lecturas, cantar junto a los demás. Estas misas en la Basílica son multitudinarias y nos hace bien también encontrarnos con ese pueblo de Dios que
viene como a ponerse a los pies de la mamá común, que es la mamá de Jesús, nuestra Virgen María, que nos ama a todos como de verdaderos hijos, y esto debe ser recordado el 8 de diciembre. Así que el Día de la Virgen, o para el Día de la Virgen, feliz día para todos los devotos de María Santísima, especialmente aquellos que son devotos de Nuestra Señora de Luján. Estas fechas son muy importantes en cuanto a que ya tocan el final, y el 8 de diciembre les recuerdo que debemos armar el pesebre, ¿no? También el arbolito, pero armemos el pesebre. Si no tenemos las imagencitas o las estatuillas del pesebre, aunque sea dibujemos algo, un Jesús chiquito en su cuna, la Virgen María mirando a Jesús, San José del otro lado mirando a ese niño que ha nacido de María la Virgen sin su intervención, San José, ¿no? Un padre adoptivo. Jesús fue concebido sin intervención de varón, y ese pesebre se arma el 8 de diciembre, ¿no? Así que este 8, armemos el pesebre, y si no lo tenemos, busquemos alguna manera de, aunque sea una estampa del pesebre, poner un lugar que se destaque en la casa, poner una velita, un par de adornos, algún ramito de flores, y tengamos presente la preparación a la Navidad, que comienza con esta fiesta tan hermosa de la Virgen, de Nuestra Señora, la Inmaculada Concepción. Bueno, quiero también recordar que el día 4 ha sido mi aniversario de ordenación sacerdotal. Lo vamos a celebrar, o vamos a hacer una misa el día 9, el día domingo 9, a las 10:30 de la mañana. Así que estamos invitados a ustedes, si quieren compartir conmigo esta alegría de las bodas de plata de ordenación sacerdotal. Los invito a que vengan y rezamos juntos y damos gracias al Señor por el sacerdocio que Dios me ha concedido hace 25 años. Así que los invito, y después vamos a hacer algún comentario sobre el sacerdocio en el transcurso del programa. Bueno, Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos y compartir este momento tan lindo o de catequesis, o de noticias, o de comentarios. Y bueno, están ahí y yo acá, y alguna vez siempre soñé en llegar al mundo entero. Bueno, de alguna manera este medio me concede la gracia de poder estar con vos a la distancia. Bueno, Dios te bendiga, y seguimos con el programa. Bueno, el tema que queremos pensar con ustedes y tratarlo es el tema del final de vida, es decir, la muerte. Este camino hacia el final de vida y hacia la muerte, ni que pensar que nosotros no queremos ni tocarlo, es un tema que no queremos tenerlo en cuenta, pero creo que es necesario. Por eso tenemos aquí con nosotros al doctor Cristian Biagio. Ustedes saben que es fundador del Hospice Madre Teresa aquí en Luján, y tiene una hermosísima experiencia y un testimonio personal también con el que lo va a compartir con nosotros, así que nos acompañan en esto. Gracias. Gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Hola Cristian, ¿cómo te va? Hola Padre Luis, ¿qué tal?
Bueno, ya sos conocido vos y el hospice aquí en Luján. ¿Cuántos años hace que estamos trabajando con esto? Y alrededor de 15 años que venimos trabajando. ¿Qué es el hospice? Para muchos que por ahí no sepan lo que es. El hospice básicamente es una casa de cuidados para personas con enfermedades progresivas e incurables. Y nosotros tenemos hoy el hospedaje para las personas que están atravesando básicamente su final de vida. Es decir, brindamos lo que se llama hoy cuidados paliativos desde el punto de vista médico. ¿Vos sos médico? Yo soy médico, especialista en cuidados paliativos y en oncología. Y lo interesante es que el cuidado paliativo tiene como dos momentos en la enfermedad progresivas e incurables, como es el cáncer. Es decir, en la etapa inicial, donde se encarga de atender todas las complicaciones y los síntomas producidos por la enfermedad y por el tratamiento, y después hay una parte que está dedicado, que es a la situación de incurabilidad y en el final de la vida. ¿Por qué se llama hospice y en qué se diferencia una atención dentro del hospice y en una atención en un hospital, en una clínica común como las que tenemos o sea, ¿cuál es la diferencia? Claro. Hospice apunta a ser una filosofía de cuidados que está centrado en la persona que sufre y en la familia, que es lo que se considera la unidad de tratamiento, y tratamos de manejar un concepto de hogar, un concepto de familia, con todas las comodidades que se pueden llegar a tener en un hogar para poder asistir a los enfermos, pero también con toda la destreza y el expertise técnico que se necesita para poder ayudar a los enfermos. O sea, ¿es multidisciplinario? Es interdisciplinario y participa mucho el voluntariado también en el cuidado en el hogar. ¿Tiene una espiritualidad cristiana? ¿De qué manera? Porque bueno, el tema de la muerte se debe enfrentar no solamente desde el punto de vista técnico, científico, sino también con cuestiones, con una idea humana o de fin del hombre, o una filosofía, o una teología, o una religión. ¿Cómo lo encaran ustedes a esto? Sí, nosotros tenemos una identidad plenamente cristiana, somos católicos, pero somos sumamente respetuosos de todas las creencias, de todas las religiones, incluso de las diferentes filosofías. Y de hecho hemos tenido y tenemos personas que han fallecido de múltiples creencias. Con lo cual hace una experiencia muy enriquecedora para todos nosotros tratar el tema de la muerte y el final de la vida desde las diferentes miradas, de las diferentes culturas o filosofías, o también de las diferentes religiones. Pero en un punto estamos de acuerdo, es decir, que hay una trascendencia. Entonces ese es el gran salto que uno da desde cierta mirada filosófica o de cierta mirada religiosa teológica. Es el salto hacia la trascendencia. El cáncer es una enfermedad incurable, por lo menos por ahora, ¿no es así? ¿O cómo es? Depende, el cáncer en realidad se puede curar, pero bueno, necesita ser diagnosticado a tiempo. Entiendo. Entonces, por eso no queremos que la gente se asuste. Sabemos que si leemos la literatura mundial, dice que el 50-60% de las personas que tienen cáncer diagnosticado a tiempo se pueden curar con los tratamientos hoy que están al alcance de la ciencia. En la casuística, en el campo que vos has trabajado, con cantidad de casos de enfermos de cáncer, ¿podés notar o podés, como médico, pero como médico católico, podés notar que el espíritu o el elemento espiritual ayuda a superar algunas patologías o algunas manifestaciones de esta enfermedad, o aún a curarse? Es decir, sí. Eso, ¿cómo? Sí, hoy incluso ya está siendo abordado por la ciencia. Hoy ya hay trabajos científicos publicados que hablan de lo que es la espiritualidad en la clínica, en clínica médica. Eso es nuevo. Es bastante nuevo en esta última década, en estos últimos 10 o 15 años. Y podría decir que en estos últimos 20 años se está hablando incluso hasta de afrontamiento religioso, que es lo que manejan las psicólogas, que pueden llegar a tener un tipo de formación distinta a la clásica formación psicoanalítica, ¿no? Sí. Difieren. Pero se habla de afrontamiento religioso y se habla de la espiritualidad en clínica, en cuanto entendiendo la espiritualidad como ese encontrarle el sentido a la vida y a la muerte.
¿no es cierto? Y el propósito. Porque a veces, no solamente en la cuestión del cáncer, sino en todo tipo de enfermedades se plantea esta cuestión de estar bien. Es decir, si yo estoy bien, voy a enfrentar mejor la enfermedad, voy a aceptar mejor un tratamiento o una medicación. Eso se puede decir que ya es verdad, es real. Sí, claro. El tema del concepto de bienestar hay que ver también cómo se maneja, ¿sí? Porque el bienestar puede ser muy amplio. Podemos hablar de bienestar físico, de bienestar psicológico, de bienestar social y de bienestar espiritual. Mirado de manera integral y teniendo en cuenta el bienestar espiritual, podemos decir que toda persona que apunta al bien ser le ayuda a afrontar la realidad y la enfermedad. Vos como médico católico, ¿cómo vivís personalmente la muerte o cómo te allegás a una persona que está muriendo o que está en esa situación, que a veces por ahí puede superarla o no, ¿no? ¿De qué manera vos personalmente, mirás la muerte en el trabajo que haces y aún desde el punto de vista personal, tu muerte? A mí lo que más me impacta es el sufrimiento. Es decir, la muerte, para que entienda, digamos, el oyente, es ese punto en el momento que la persona deja de tener los signos vitales o cesan los signos vitales, ese es un punto de la muerte. El morir es un proceso más dinámico, en lo cual involucra el sufrimiento. Lo que a mí me sigue impactando y conmoviendo muchísimo es el sufrimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento a mí me enfrenta a los dilemas existenciales propios del ser humano y de la vida. Entonces uno tiene que tener esas búsquedas de respuestas y a veces como médico me cuesta encontrarlo también. Es decir, yo paso por momentos también de alegría y de tristeza junto a los enfermos. Me he quebrado muchas veces, me emociona lo que dice, no tengo respuesta para responder sobre algunas preguntas que me hacen. Entonces, pero al tener una vivencia espiritual desde la fe, uno lo puede canalizar de una manera distinta, porque el misterio se canaliza de manera distinta, porque uno trata de encontrar verdades más allá del plano natural. Está bueno. ¿De qué manera ingresan familiares a un marco de atención, de contención dentro del hospice? Los familiares es la base también y el pilar del cuidado. Es decir, uno siempre invita a la familia a que se sume a este cuidado y acompañamiento. La persona que está enferma y que está en su cama, o a veces, como se lo suele decir, en su lecho de muerte, tiene mucha soledad. La soledad puede atravesar todas las dimensiones de la persona. Y bueno, la soledad social, digamos, se puede suplir con todo el cuidado que uno le pueda brindar alrededor y sobre todo con el amor de los seres queridos. Después habrá otras soledades que uno tiene que vivir. Está bien. Que es la soledad personal o muchas veces la soledad espiritual ontológica, ¿no? Sí, que es mucho más profunda que aquella que se plantea desde el punto de vista social, ¿no? Muchísimo más profunda, muchísimo más profunda. Ahí volvemos al primer tema, que si Dios no está, no es un ser presente, personal, ¿de qué manera yo podría superar una soledad existencial, ¿no? Bueno, pero eso es un tema bastante largo, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil. A mí es un tema que me apasiona en lo personal y lo vengo trabajando con los enfermos y lo vengo también escribiendo y leyendo, y de hecho, bueno, un poco estoy en ese tema ahora con el tema de la soledad de las personas que sufren. Y sí, el tema de la soledad tiene momentos que son muy difíciles porque lo puede llevar a uno, la soledad espiritual que estoy hablando, a la sensación de vacío existencial. La sensación de vacío existencial a uno lo puede empujar hacia la desesperación. Y en la desesperación es donde uno puede incluso hasta, diríamos, apostatar de la fe. Entonces es muy fuerte el tema del final de la vida. Es ahí donde más presente hay que estar, sobre todo los católicos y los creyentes, con la oración. Pero sí quiero dejar en claro algo que se habla muy poco. La espiritualidad en clínica abarca un poco todo el sentido de la vida, que es lo que estamos hablando, y por supuesto que le va a incorporar toda la cuestión religiosa, pero no van a hablar del tema de la gracia. Es decir, la espiritualidad hoy termina siendo un término muy polisémico dentro de lo que es la medicina, que cada uno lo fundamenta desde el lado que considera conveniente. Para nosotros, los católicos, está el tema de la gracia, con lo cual ahí viene un capítulo que es la gracia en el final de la vida.
Ahí donde interviene el sacerdote, donde interviene el ministro, ¿no? Ahí donde se interviene el sacerdote para todo lo que tenga que ver con la gracia ordinaria, y después estará el tema de las gracias extraordinarias que Dios pueda conceder a cada uno. Que sean por medio de la oración, el ofrecimiento de los dolores. Exactamente. ¿Qué necesita el hospice en este momento? Lo que nosotros siempre más necesitamos, la gente siempre cree que nosotros vamos a decir que necesitamos dinero, pero en realidad lo que se necesita es recurso humano. Se necesitan personas con convicción y vocación de dar, que puedan venir a compartir y a donar su tiempo para estar junto a los enfermos o hacer actividades en la casa. Se necesitan médicos católicos o médicos que colaboren de buena voluntad. Pero se necesita ese compromiso diario. ¿El hospice es una asociación civil? ¿Es una fundación? Es una ONG con el formato jurídico de asociación civil sin fines de lucro. El servicio que se brinda es gratuito, está centrado en la gratuidad como parte del amor al prójimo, y es para las personas carenciadas, pero también tratamos de recibir a aquellas personas que tengan la necesidad y que podamos tener el recurso a la mano para poder brindárselo. Nosotros en este momento tenemos el alojamiento y el hospedaje para 4 huéspedes, nosotros los llamamos huéspedes, no pacientes, en realidad que terminan siendo nuestros anfitriones, a lo cual nosotros servimos y atendemos, pero también toda esta actividad se puede llevar hacia los domicilios en la parte ambulatoria. Está bueno. Bueno, ¿querés agregar algo más? No, simplemente que no hay que temerle, hay que tener respeto hacia la muerte, pero también hay que animarse a tener contacto, porque a uno le permite cambiar toda la jerarquía de valores que tiene en la vida y ver lo que realmente es importante. Qué bueno, bueno. Gracias por estar con nosotros y compartir esto. Gracias, Padre Luis, por la invitación. Bueno, Dios te bendiga, a vos y al hospice, a toda la gente que trabaja allí. Gracias. Bueno, vamos a un cortecito y volvemos. La gloria de Dios maneja mi vida. FM Rex. Desde la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, transmite FM Rex 96.3, radio afiliada a EWTN, Radio Católica Mundial. FM Rex, una señal que llega al corazón. Regálale a tu amor de pareja una experiencia inolvidable. Porque siempre necesitamos renovar el entusiasmo, el respeto, la alegría, las ilusiones y los sueños que toda relación de pareja precisa para ser feliz. Por eso, viví un fin de semana de encuentro matrimonial. Inscribite en www.ematrimonial.org.ar ematrimonial.org.ar y consulta cuándo es el próximo encuentro en tu ciudad. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Bueno, aquí estamos de nuevo. Saben que siempre nos gusta comentar alguna cosita sobre la actividad parroquial, que no es solamente movimiento de gente, sino que es vida espiritual también.
esto de los sacramentos que se conceden constantemente en el ámbito parroquial, en el templo, con un sacerdote, esta actividad espiritual que se da en una parroquia, me parece que es la central y como centro de todo la Eucaristía, que es Jesús allí presente, bajo las apariencias del pan, ¿no? El sagrario con esa lucecita que tiene prendida, que es testigo de una presencia. Cuando uno entra a un templo se encuentra con esa lamparita y uno dice, bueno, allí está Jesús dentro del sagrario, ¿no? Por eso esta parte del programa lo queremos dedicar entonces a lo que hacemos en la parroquia, ¿no? Esto del aniversario que les comentaba hace un rato tiene como centro la alegría por los 25 años de mi sacerdocio. Esta alegría la queremos celebrar comunitariamente, evidentemente, y por eso la comunidad se ha puesto en el trabajo para los festejos, que son sencillos, no es nada del otro mundo, pero uno como sacerdote se siente halagado, de verdad, pero por sobre todo el amor manifestado en cantidad de gestos sencillos, a veces cosas tontas como un pequeño regalito de un niño, ¿no es cierto?, pero que son expresión de un gran cariño, de un gran respeto, de un gran amor que se le tiene al sacerdote, en este caso al párroco, ¿no? Así que mis 25 años de sacerdocio también los llevo a pensar ustedes en los curas que tienen ustedes en sus parroquias, de qué manera nos acercamos a ellos, de qué manera podemos estar más cerca, podemos acompañarlos en las preocupaciones y las actividades de la parroquia para que les sean un poco más livianas. Por eso aprovecho a decirles que deben acompañar al cura de la iglesia que tiene más cerquita. Ustedes podrán decir, bueno, pero el cura ese es un amargo, o es muy viejo, o es muy joven, pero siempre hay cosas para decir de los curas, ¿vieron? Hagan el esfuerzo de llegarse hasta la parroquia, de tratar de acercarse, de ofrecerse para hacer lo que convenga de acuerdo a las actividades que se estén presentando en el ámbito parroquial. Esto es algo que no está mal hacerlo como un cristiano católico que quiere participar de la vida comunitaria. Y bueno, hay que llegar, hay que acercarse y por ahí Dios nos abre puertas para hacer mucho bien a los demás, también para crecer interiormente. Este aniversario mío de 25 años de cura me llevó por tanto a decirles a ustedes que se acerquen a los sacerdotes y que vivan más cerca de ellos, que necesitan mucha ayuda y que es una alegría inmensa para un cura tener un puñado de gente con las cuales plantearse los objetivos, luchar por los ideales por el cual un sacerdote se consagró, que era la honra de Dios, la gloria de Dios, la salvación de tantos y tantos hombres que necesitan la palabra. Así que sumémonos a la actividad parroquial de nuestro lugar, nuestro barrio. Esto no es tan difícil, ¿no? Quiero comentarles que en la actividad parroquial se centra en la atención, en el llegar muchas veces al dolor de la gente. Por eso los curas ofrecemos lo que se llama el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Qué es la unción de los enfermos? La unción de los enfermos es un gran sacramento dado a los hombres para acompañar y dar las gracias necesarias para un momento especialísimo de la vida, la enfermedad y la vejez. Ahí está el sacramento de la unción para consolar, acompañar, dar fuerzas a una persona que sufre, a una persona que ya ha pasado muchos años y tiene los achaques de la vida y bueno, ya ha pasado los años por encima. Bueno, a veces sucede eso, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer? Recibir el sacramento de la unción de los enfermos. Es gran consuelo. De alguna manera el sacramento de la unción de los enfermos nos une a nosotros enfermos o ancianos, nos une a la pasión de Cristo. La pasión de Cristo fue el espacio de humano divino de salvación, ¿no? Por medio de su dolor, Jesucristo nos salvó del pecado y de la muerte. Evidentemente después resucitó al tercer día. ¿Qué podemos hacer nosotros entonces con nuestro dolor? Sumarlos a la cruz de Jesús, sumarlos a la cruz de Cristo.
a su pasión, muerte y resurrección. Y ahí nuestro propio dolor, por medio del sacramento de la unción de los enfermos, se eleva en gran valor hasta, podríamos decir, es útil, ¿no? Nuestro propio dolor, por medio del sacramento de la unción de los enfermos, es signo de salvación para el mundo entero. Por eso la unción de los enfermos es un gran sacramento y debemos valorarlo nosotros para nosotros mismos y también para algunos enfermos o ancianos que nos rodean. ¿Qué tengo que hacer yo cuando tengo una persona muy enferma? O cuando tengo una persona que ya tiene sus años y que sufre los achaques de los años de la vejez, ¿no? Bueno, ofrecerle sin miedo. Y se va a asustar. No se va a asustar. De verdad que no se lo digo yo, después de años de cura, nunca vi una persona que se haya asustado ante mi llegada. Y eso lo pueden decir todos los sacerdotes. Habrá alguno que dice, bueno, me voy a morir. Pero la verdad, un sacerdote es signo de consuelo al lado de una cama de un enfermo. Y el sacerdote tiene las palabras que, de acuerdo a su oficio y a su experiencia, pueden consolar, pueden acompañar. Y bueno, a veces los temores más son de los sanos que de los enfermos, ¿no es cierto? Y por eso les digo, ¿qué deben hacer ustedes cuando están acompañando a un enfermo? De alguna manera sugerirles, mira, ¿no querés que llame un sacerdote? Vos sos una persona de fe, sos católico, sos católica. Sería bueno que te visite el Padre para charlar, para, si querés, confesarte, rezar juntos, pedirle al Señor en este momento de dolor. No es tan difícil. Así que háganlo, ofrezcan el sacramento de la unción de los enfermos y el sacerdote, con la gracia de Dios y lo que el Espíritu Santo le vaya soplando, podrá acompañar de la mejor manera posible a una persona que sufre o a un anciano. Esto es parte de la vida parroquial, ¿no? El sacramento de la unción de los enfermos. Declaración de la Comisión Directiva de la Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la Argentina, la FAERA. La Comisión Directiva de FAERA desea manifestar su indignación por la injusta y falaz campaña de desacreditación que están sufriendo muchas instituciones educativas católicas en diversos puntos de nuestro país, con el argumento de que dichos centros rechazan la normativa vigente en materia de educación sexual integral. Nos resulta doloroso que se mienta y nos inquieta lo que se esconde detrás de esas mentiras. Estamos seriamente preocupados porque a través de la manipulación de información y de sucesivas falacias se quieren cercenar 3 derechos humanos fundamentales. Se trata de desdibujar el papel primario de los padres como educadores de sus hijos, se intenta limitar la libertad de enseñanza, se busca menospreciar la libertad religiosa y de conciencia de cada persona. Rechazamos las agresiones y las descalificaciones que sufren muchos colegios católicos, como las que ha sufrido el Colegio Calasanz de la ciudad de Buenos Aires, por basarse en estos derechos y defender su vigencia, sin por ello negar el orden jurídico ni desconocer sus obligaciones. Rechazamos y condenamos la mentira y la desacreditación. Ofrecemos, desde hace varios siglos, una propuesta educativa basada en el Evangelio, con una identidad clara, que es reconocida por muchos y que debe ser respetada, como muchas otras que enriquecen nuestro sistema educativo. Ofrecemos nuestras manos, experiencias y saberes a toda la sociedad. Nuestro aporte es público y abierto para todos los que lo deseen, y no podemos callar ante las difamaciones y errores conceptuales graves que procuran deslegitimar y limitar la acción de los diferentes actores sociales en el campo educativo. Comisión Directiva de FAERA, 4 de diciembre de 2018. Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la Argentina. Tucumán, 1961, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, www.federacionfaera.org. El lugar de tránsito al que la Iglesia le dio el nombre de purgatorio
y formuló su doctrina en el Segundo Concilio de Lyon, en 1272, es una gran muestra de la misericordia de Dios, ya que si no existiera, solo los que muriesen totalmente purificados de sus pecados en esta vida podrían entrar al cielo, mientras que todos los demás irían irremediablemente al infierno. Porque en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, está escrito que nada manchado entra en el reino de Dios. Sin embargo, Cristo habla en el libro de Lucas, capítulo 16, de un lugar de expiación, que no es el infierno, cuando relata la parábola del pobre Lázaro y el rico de Pulón, en la que este último está en un lugar de tormento, en donde, muy por el contrario a los deseos de los habitantes del infierno, se compadece de sus hermanos incrédulos que aún viven, cosa que no haría si él estuviese en el infierno, pues allí ya nadie puede desear el bien de nadie. También Jesús se refiere al purgatorio en el libro de Mateo capítulo 18, al decirnos que su Padre nos puede mantener en prisión hasta que paguemos el último centavo por nuestros pecados. En el segundo libro de los Macabeos del Antiguo Testamento, capítulo 12, los hermanos macabeos mandan a hacer oración por los muertos en batalla, para el perdón de sus pecados. Con respecto al libro de los Macabeos, hay quienes dicen que no es un libro inspirado por Dios. Sin embargo, San Pablo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, dice que toda escritura es inspirada por Dios. Y San Pablo, cuando escribió esto, se estaba refiriendo al Antiguo Testamento traducción griega, Código de Alejandría, o la Septuaginta, como le llamaban. Esta Biblia a la que se refería San Pablo y usaban los primeros cristianos, contenía los libros de los Macabeos y otros más que los protestantes se dedicaron a quitar. Por otra parte, el Nuevo Testamento aún no estaba escrito. La Iglesia llamó a este lugar purgatorio. Esta palabra significa lugar de purga o purificación, donde se expian los pecados veniales o leves, no así los mortales o graves, los cuales solo se perdonan en esta vida mediante el sacramento de la confesión. Una vez que uno muere, si Dios le juzga digno de ir al purgatorio, entonces esa alma ya está salvada. Solo le queda purificarse de sus pecados veniales de esta vida para poder entrar sin mancha al reino de Dios. Por eso, a las almas purgantes se las llama las benditas almas del purgatorio. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, sufren una purificación después de su muerte, a fin de obtener la santidad necesaria para poder entrar en el gozo de Dios. Alguno podría preguntar si es posible ir al cielo sin pasar por el purgatorio. Sí, es posible, pero para ello hay que purgar nuestros pecados en esta vida, mediante la oración, el ayuno y los sacramentos. Por eso pidámosles desde ahora a Dios, como los macabeos, por el perdón de los pecados de nuestros seres queridos, difuntos, para que puedan ir al cielo cuanto antes. De seguro ellos, en agradecimiento, rogarán a Dios cara a cara por nosotros. Y aprovechemos la oración, el ayuno mandado por nuestra Santa Madre Iglesia, y frecuentemos los sacramentos, sobre todo el de la confesión, para que Dios nos encuentre lo más limpios posible a la hora de nuestra muerte. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor. Bueno, y ahora queremos compartir, como lo hacemos en todos los programas, un poquito de catecismo con ustedes. Ustedes saben que la enseñanza del misterio que Cristo nos ha mandado a divulgar por toda la tierra, todas las naciones, dice el Señor Jesús, se da como en 3 etapas. La primera etapa se llama querigma, es decir, ese anuncio, primer anuncio, que lo vemos en los Hechos de los Apóstoles. Ellos usaron mucho el querigma, el primer anuncio. Se le decía a los paganos o también a los judíos que Jesús es el Salvador,
Jesús es Dios, Jesús es hombre, es Dios y hombre, y ha venido a traer la salvación a los hombres, librándonos del pecado y de la muerte. Él resucitó el tercer día, y ese más o menos es el contenido del querigma. Él está presente hoy aquí, Jesucristo, y ese querigma merece un desarrollo. El desarrollo de ese primer anuncio, de ese anuncio querigmático, se da en la catequesis. Y es lo que nuestros niños reciben cuando van a prepararse para la primera comunión o la confirmación. La catequesis es un contenido un poco más desarrollado, aunque no en gran profundidad, ¿no es cierto? Después tenemos como tercer nivel del aprendizaje del misterio cristiano y de todo su contenido, el nivel teológico. Por tanto, tenemos querigma, catequesis y teología. La teología ya es un desarrollo mucho más elaborado, científico, donde intervienen cantidad de ciencias, ¿no es cierto? Esto es un poco más complejo y por eso, saliendo del querigma, casi siempre ingresamos en el ámbito de la catequesis. Y queremos compartir con ustedes entonces este hermoso material que hemos encontrado en YouTube, y es un grupo de sacerdotes que han armado esto tan bonito en dibujitos animados, con un cierto hasta sentido del humor y con un contenido muy bien destacado y simple. Y bueno, compartirlo con ustedes tiene el objetivo, por lo menos deseamos que sea para ustedes un aprendizaje catequético. Lo compartimos, el tema es el alma, el tema de hoy. ¿Qué es el alma? El alma es el principio de la vida y de la unidad en un ser vivo. Suena complicado, pero no lo es. Veamos a este pollo. Su nombre es Coco. Coco camina libre y feliz. 3, 2, 1. Ahora Coco es un pollo muerto. Por fuera no ha cambiado mucho aparte de la postura del cuerpo. Sin embargo, sí existe una gran diferencia. Hace algunos segundos era aún una unidad viviente. Pero ahora no está ni vivo ni unido. Ya no es un pollo, literalmente hablando. Ahora que Coco murió, el cuerpo ha empezado a descomponerse. Todas las partes individuales pueden equivaler a muchas, pero no a un todo unificado. No hay nada que una las partes desde adentro para formar un ser viviente unificado. El principio, la causa, lo que hace que todas las partes se unan en un ser viviente, es conocido como alma. Todo ser viviente tiene alma. Pero cuando la gente habla sobre el alma, ¿usualmente se refiere al alma del hombre? Eso es cierto. Hoy en día, cuando hablamos de las almas, nos referimos al alma de un ser humano. Siglos atrás, los antiguos filósofos griegos hablaban de una forma más amplia a la que explicamos antes. Ellos distinguían entre un alma vegetativa de una planta, una sensible de animal, y el alma racional del hombre, la cual tiene la capacidad de conocer y amar. Naturalmente, los filósofos estaban más interesados en el alma humana y pasaron mucho tiempo estudiando el tema, hablando de sus poderes y cualidades. Por eso, cuando hoy decimos alma, nos referimos al alma del ser humano. Ahora, ¿por qué el alma del hombre es tan única? Bueno, se debe a los dos poderes que tiene el hombre, razón y voluntad. Estas facultades van más allá de los límites de la materia. Hacen del alma algo espiritual. Dos cosas maravillosas surgen de esto. Primero que todo, puesto que las cosas materiales solo pueden generar cosas materiales y nada espiritual, el alma debe de tener otro origen. Este origen es Dios. Cada alma es creada directamente por Dios. Segundo, las cosas materiales tienen partes. Estas se pueden quebrar y destruir. Por otro lado, el alma es espiritual. Esta no tiene partes. No se puede romper ni destruir. Es un alma inmortal. Recapitulemos. El principio de la vida y la unidad de un ser viviente es el alma. Cuando hablamos de alma nos referimos a un alma humana.
Y el alma humana es muy especial porque sus poderes le dan calidad espiritual. Es por eso que sabemos que el alma fue creada por Dios y es inmortal. Bueno, ¿vieron qué bonito? Me dio mucha risa el tema del pollo, no sé, por lo menos a mí, ¿no? ¿Qué es el alma? Bueno, bien lo escuchaban ustedes, es el principio de vida, el principio de vida. Y cuando hablamos de alma humana. En el ámbito de la catequesis conviene desarrollar un poquito esto, que el hombre tiene una mirada trascendente de la vida, su alma no es solamente un principio de movimiento y de organización en unidad material, sino que, como bien lo dice San Pablo, habla de un espíritu. Ese espíritu en el alma humana es el espacio en el cual Dios obra. Y por eso nosotros entendemos al hombre como un compuesto de cuerpo y alma con un sentido trascendente. Esta trascendencia la vamos realizando en la vida de oración, en el vínculo con Dios. Sin embargo, nuestro corazón siempre está como sediento de más, sediento de más. Nuestra inteligencia, por tanto, bien lo decía el dibujito, está orientado a conocer la razón y nuestra voluntad a abrazarse al bien y amar. Estas son las dos potencias superiores del alma humana y son las que en definitiva nos ponen en contacto con este Dios que nos ama inmensamente y es la verdad absoluta y es el único que llena nuestro corazón y nuestra alma. Bueno, un contenido hermosísimo, me gusta compartirlo con ustedes y que lo aprovechen. Bendición y abundante paz para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Vas a fazer, Senhor, resplandeça sobre nós. Que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós, e na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação. Bueno, aquí estamos de nuevo. Quiero comentarles las lecturas del domingo, como lo hacemos en todos los programas, y teniendo en cuenta que es el segundo domingo de Adviento, la Iglesia prepara la Navidad, la gran fiesta de la Navidad, con estos 4 domingos llamados de Adviento. La palabra Adviento, ya se los dije, quiere decir venida, advenimiento, está viniendo Dios, está viniendo el Señor, viene a poner su morada en la tierra, y esto merece ser preparado y por eso la Iglesia le dedica un tiempo a esta preparación, ¿no? Este domingo las lecturas van a hablar del corazón humano, en definitiva, es así. En la primera lectura ustedes se van a encontrar con un texto del profeta Baruch, donde le habla a Jerusalén, y le dice que tiene que rellenar los valles y tiene que aplanar las colinas. No está hablando del terreno, de los relieves. Es un lenguaje profético en el cual se refiere a los corazones humanos. Esto hay que hacerlo porque viene Dios, porque viene el Señor. Jerusalén va a ser visitada por el Señor. Ese es el gran grito de Baruch. Lo van a escuchar ustedes en la primera lectura. En la segunda lectura, ya el apóstol San Pablo en el Nuevo Testamento, en la carta a los Filipenses, los incita a los cristianos de Filipo que vayan preparando el corazón y que no se detengan, que vayan avanzando con mayor aceleración, podríamos decir. Y les dice que esa como urgencia, ¿no?, de prepararnos y de seguir creciendo es en vistas al juicio, ¿no? El gran día, le llama San Pablo en este texto, el día del Señor. Se refiere al juicio. Juicio particular, después de nuestra propia muerte,
nuestra alma va a ir al juicio particular o juicio universal o juicio final, donde Cristo vendrá sobre las nubes del cielo y juzgará a todos los hombres, separando a los buenos de los malos, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Ese es el día. Y nosotros tenemos que estar como creciendo, planteándonos, ¿soy amigo de Dios? ¿Le he fallado? ¿Cómo puedo volver? ¿De qué manera puedo plantearme yo esta conversión que es un tema de Adviento, ¿no? Convertir el corazón, volver al Señor y así prepararlo para la venida, en este caso concreto, Navidad, pero ya sabemos que la Iglesia también nos pone en perspectiva de juicio, ¿no? De juicio final. En el Evangelio, después de las dos lecturas, la de Baruch y la de Filipenses, la Iglesia nos trae un texto del Evangelio según San Lucas, y se los voy a leer. El año 15 del reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato gobernaba la Judea, siendo Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de Anás y Caifás, Dios dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Este comenzó entonces a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos, los valles serán rellenados, las montañas y las colinas serán aplanadas. Serán enderezados los senderos sinuosos y nivelados los caminos desparejos. Entonces todos los hombres verán la salvación de Dios. Aquí aparece la figura de Juan Bautista. Y la figura de Juan Bautista es siempre como un grito de preparémonos, conviértanse, convirtámonos. Y si ustedes repasan en el comienzo de los evangelios, donde aparece la figura de Juan Bautista, es una figura muy fuerte, es una figura intensa en su manera de vestir, en su manera de vivir, ¿no? Vivía en el desierto, cómo comía, qué es lo que vestía. Es una figura podemos decir, del penitente, del que está preparándose de manera fuerte para algo grande. Juan Bautista, por tanto, se nos presenta en el día de hoy, en este domingo que viene, como una figura realmente para imitar, ¿no? ¿En qué podríamos nosotros observar, contemplar a Juan Bautista? Bueno, él comía humildemente, o comía de manera muy frugal, ¿no? Vestía humildemente, vivía en el desierto, aparece predicando una cosa muy sencilla: convirtámonos, conviértanse. Hacía un bautismo de penitencia, un lavado, significando sacarnos los pecados, quedar un poco limpios para la venida del Señor. Por lo tanto, Juan Bautista es presentado hoy en este texto como la figura de la preparación, la figura de nos estamos acomodando un poco, no tanto externamente, sino interiormente, para que el Señor nazca en nuestro corazón. Adviento es mirada hacia la Navidad, y Juan Bautista se nos muestra hoy como aquel que quiere barrer nuestra alma de cosas que no son de Dios, para que sea un lugar digno, aunque pobre muchas veces. No tenemos grandes virtudes, no tenemos grandes, grandes obras, nuestra vida es sencilla. Sin embargo, en esa sencillez tenemos que buscar estar limpios. Bueno, que el profeta Baruch, que San Pablo y San Juan Bautista en el Evangelio nos acerquen un poco más a este deseo de Dios, que volvamos a Él, que estemos como inquietos por esta venida del Señor y preparando nuestro corazón para la hermosa fiesta de Navidad. Nos vemos entonces en el próximo programa. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro
Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. En la patena de nuestra oración, acepta la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan.